¿Sabías que el polvo acumulado en tu PC podría estar frenando su rendimiento más de lo que imaginas? ¿O qué tal si te dijera que no actualizar tu software regularmente podría dejar tu sistema vulnerable a ataques cibernéticos? Comenzaremos con técnicas esenciales de limpieza, mostrándote cómo eliminar el polvo y la suciedad que pueden causar sobrecalentamiento y ralentizar tu sistema. Luego, nos adentraremos en la importancia de mantener tu software actualizado, no solo para disfrutar de las últimas funciones, sino también para asegurar que tu sistema esté protegido contra las últimas amenazas de seguridad. Hablaremos sobre cómo elegir un antivirus robusto y cómo configurarlo para una protección óptima contra malware y otros riesgos de seguridad. Además, te daremos consejos prácticos para optimizar el rendimiento de tu PC, asegurando que funcione de manera eficiente y rápida. Este video es tu guía definitiva para cuidar y mejorar tu computadora, haciéndolo ideal tanto para usuarios principiantes como avanzados que buscan mantener su equipo en óptimas condiciones. Prepárate para transformar tu experiencia informática con consejos de expertos y trucos fáciles de seguir. Punto número 1. Limpieza regular. La limpieza regular es un aspecto crucial en el mantenimiento de cualquier computadora. El polvo, siendo el enemigo silencioso de estos dispositivos, no solo acumula calor sino que también puede provocar un desgaste significativo en los componentes internos. Con el tiempo, esta acumulación de polvo puede obstruir los ventiladores y disipadores de calor, lo que lleva a un sobrecalentamiento y reduce la eficiencia del sistema. Para combatir esto, es recomendable usar aire comprimido para limpiar el polvo de las partes internas de la computadora. Este proceso, idealmente realizado cada 3 a 6 meses, ayuda a mantener los componentes limpios y asegura una ventilación adecuada. Es importante realizar esta tarea en un área bien ventilada, ya que el proceso puede dispersar partículas de polvo en el aire. Además, siempre es esencial asegurarse de que la computadora esté completamente apagada y desconectada de cualquier fuente de energía para evitar daños eléctricos o cortocircuitos. Además del uso de aire comprimido, también se pueden emplear pequeñas brochas o pinceles para desalojar suavemente el polvo de áreas difíciles de alcanzar, como entre las teclas del teclado o alrededor de los conectores. Sin embargo, es crucial ser delicado en este proceso para evitar dañar los componentes sensibles. Esta práctica no solo prolonga la vida útil de la computadora, sino que también mejora su rendimiento general. Un sistema limpio y bien mantenido es menos propenso a problemas de hardware y puede funcionar de manera más eficiente, asegurando que la computadora funcione a su máximo potencial. Por lo tanto, la limpieza regular no debe ser subestimada como una parte integral del mantenimiento de la computadora. Punto número 2. Actualizaciones de software. Mantener tu sistema operativo y tus programas actualizados es una práctica esencial para garantizar la seguridad y eficiencia de tu computadora. Las actualizaciones frecuentemente incluyen nuevas funciones que pueden mejorar tu experiencia de usuario, pero su importancia va mucho más allá de simples mejoras estéticas o funcionales. Uno de los aspectos más críticos de las actualizaciones es que a menudo corrigen vulnerabilidades de seguridad. Los desarrolladores constantemente identifican y reparan brechas de seguridad que podrían ser explotadas por malware o hackers, por lo que aplicar estas actualizaciones es un paso crucial para proteger tus datos personales y la integridad de tu sistema. Además, las actualizaciones pueden mejorar significativamente el rendimiento de tu computadora. Los desarrolladores trabajan continuamente en optimizar el software, lo que significa que las nuevas versiones pueden hacer que tu sistema funcione más rápido y de manera más eficiente. Esto es especialmente importante para aplicaciones que utilizas regularmente, ya que incluso pequeñas mejoras en la velocidad o la eficiencia pueden acumularse, resultando en una experiencia de usuario más fluida y agradable. Es importante configurar tus sistemas y aplicaciones para que se actualicen automáticamente, asegurando que siempre estés utilizando las versiones más recientes y seguras. Sin embargo, también es una buena práctica verificar manualmente las actualizaciones de vez en cuando, especialmente para software crítico o aplicaciones que no utilizas con frecuencia, pero que aún podrían ser una puerta de entrada para amenazas de seguridad. En resumen, las actualizaciones son una parte integral del mantenimiento de tu computadora. No solo proporcionan nuevas características y mejoras en la funcionalidad, sino que también son esenciales para la seguridad y el rendimiento óptimo de tu sistema. Ignorar las actualizaciones puede dejar tu computadora vulnerable a ataques y disminuir su eficiencia,
por lo que es vital mantenerse al día con las últimas versiones de tu sistema operativo y aplicaciones. Punto número 3. Antivirus y antimalware. La implementación de un buen programa antivirus y la realización de escaneos regulares son pasos fundamentales para garantizar la seguridad de tu computadora. A pesar de que los sistemas operativos modernos están equipados con diversas medidas de seguridad integradas, la realidad es que el panorama de amenazas en línea está en constante evolución. Los virus, el malware y otros tipos de software malicioso se vuelven más sofisticados día a día, lo que hace que un software antivirus robusto sea indispensable. Un programa antivirus eficaz no solo detecta y elimina virus y malware conocidos, sino que también ofrece protección en tiempo real contra nuevas amenazas. Esto significa que tu sistema está constantemente vigilado contra la intrusión de software dañino, incluso mientras navegas por Internet, descargas archivos o abres correos electrónicos. Además, los mejores antivirus incluyen funciones como la protección contra el phishing, que te ayuda a evitar sitios web fraudulentos diseñados para robar tu información personal. Realizar escaneos regulares es igualmente importante. Aunque la protección en tiempo real es esencial, un escaneo completo del sistema puede identificar y eliminar cualquier amenaza que haya logrado infiltrarse en tu computadora. Estos escaneos pueden programarse para ejecutarse automáticamente en momentos en los que no estés utilizando activamente tu PC, asegurando que no interrumpan tus actividades diarias. Es crucial mantener tu software antivirus actualizado. Al igual que con cualquier otro programa, los desarrolladores de antivirus lanzan regularmente actualizaciones para mejorar la capacidad de detección y respuesta del software frente a las nuevas amenazas. Mantener tu antivirus actualizado garantiza que estés protegido contra las últimas vulnerabilidades y tipos de malware. En resumen, aunque los sistemas operativos modernos ofrecen varias capas de seguridad, la inclusión de un software antivirus y antimalware proporciona una protección adicional indispensable. Esta combinación de medidas de seguridad integradas y software de terceros crea un entorno computacional mucho más seguro, protegiéndote contra una amplia gama de amenazas digitales. Punto número 4. Gestión térmica. La gestión térmica es un aspecto crucial en el mantenimiento de tu computadora, especialmente si la utilizas para tareas intensivas como juegos o edición de video, que pueden generar una cantidad significativa de calor. Mantener una temperatura adecuada dentro de tu sistema no solo es esencial para el rendimiento óptimo de la computadora, sino también para prolongar la vida útil de sus componentes. Es importante monitorear regularmente las temperaturas de tu computadora. Existen diversas herramientas de software que te permiten hacerlo, proporcionando lecturas en tiempo real de componentes críticos como la CPU, la GPU y el disco duro. Si notas que las temperaturas son consistentemente altas, es un indicativo de que tu sistema necesita una mejor gestión térmica. Una de las formas más efectivas de mejorar la refrigeración es considerar la adición de ventiladores adicionales. Los ventiladores ayudan a mover el aire caliente fuera de la carcasa de la computadora y a traer aire fresco hacia los componentes internos. Asegúrate de que tu sistema tenga un flujo de aire adecuado, con entradas y salidas de aire correctamente configuradas para maximizar la eficiencia de la refrigeración. En casos donde los ventiladores no son suficientes, podrías considerar un sistema de refrigeración más avanzado, como la refrigeración líquida. La refrigeración líquida es más eficiente que la refrigeración por aire y puede ser una excelente opción para sistemas de alto rendimiento o para aquellos que están sometidos a cargas de trabajo pesadas de manera regular. Además, es importante mantener limpios los ventiladores y los disipadores de calor. El polvo acumulado puede impedir el flujo de aire y actuar como un aislante, atrapando el calor dentro del sistema. Una limpieza regular de estos componentes puede mejorar significativamente la eficiencia de la refrigeración. En resumen, una buena gestión térmica es vital para mantener tu computadora funcionando de manera eficiente y segura. Monitorear las temperaturas, mejorar el flujo de aire con ventiladores adicionales, considerar soluciones de refrigeración avanzadas y mantener los componentes limpios son pasos clave para asegurar que tu PC maneje adecuadamente el calor, especialmente durante tareas de alta demanda. La desfragmentación y optimización del disco duro son procesos importantes para mantener el rendimiento de tu computadora, especialmente si estás utilizando un disco duro tradicional, HDD. Los HDD almacenan datos en platos giratorios con un cabezal de lectura-escritura que se mueve sobre ellos. Con el tiempo,
Los archivos pueden fragmentarse, es decir, sus partes se dispersan en diferentes áreas del disco. Esto hace que el cabezal de lectura-escritura tenga que moverse más para acceder a todas las partes de un archivo, lo que puede ralentizar el rendimiento del sistema. La desfragmentación reorganiza estos fragmentos de archivos, colocándolos en ubicaciones contiguas en el disco. Esto reduce el movimiento del cabezal de lectura-escritura y permite que el disco acceda a los datos de manera más rápida y eficiente. La mayoría de los sistemas operativos incluyen una herramienta de desfragmentación que puedes programar para que se ejecute regularmente, asegurando que tu HDD funcione de la mejor manera. Por otro lado, si estás utilizando una unidad de estado sólido, SSD, la desfragmentación no solo es innecesaria, sino que también puede ser perjudicial. A diferencia de los HDD, los SSD utilizan chips de memoria flash para almacenar datos y no tienen partes móviles. El acceso a los datos en un SSD es igual de rápido para archivos fragmentados que para archivos contiguos. Además, las SSD tienen un número limitado de ciclos de escritura. La desfragmentación implica una gran cantidad de operaciones de escritura que pueden reducir la vida útil de una SSD. En lugar de desfragmentar, los usuarios de SSD deben enfocarse en otras formas de optimización. Por ejemplo, asegurarse de que el firmware de la SSD esté actualizado, utilizar el comando trim, que ayuda a mantener el rendimiento de la SSD a lo largo del tiempo y evitar llenar la SSD completamente, ya que un mayor espacio libre puede mejorar su rendimiento y durabilidad. Mientras que la desfragmentación es beneficiosa y recomendada para discos duros tradicionales, no es adecuada para unidades de estado sólido. Para los usuarios de SSD, es mejor centrarse en prácticas de mantenimiento específicas para este tipo de unidades para mantener su rendimiento y prolongar su vida útil. Hemos recorrido desde las técnicas básicas de limpieza hasta consejos avanzados para optimizar el rendimiento y la seguridad de su computadora. Esperamos que esta información les sea de gran utilidad y que puedan aplicar estos consejos para mejorar su experiencia informática. Si encontraron útil este video, por favor, denle un me gusta y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares que también podrían beneficiarse de estos consejos. La tecnología es una parte crucial de nuestras vidas y mantener nuestras computadoras funcionando de manera eficiente es más importante que nunca. Además, si están interesados en más contenido como este, no duden en suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video futuro. Y recuerden, para más detalles y recursos adicionales, asegúrense de hacer clic en el enlace que encontrarán en la descripción del video. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.